Bueno, en estos momentos vamos a hablar sobre los hijos de María o los hermanos de Jesús. Es un tema controversial donde para nosotros los católicos nosotros podemos asegurar que María solo tuvo un hijo y que es verdad que Jesús tiene más hermanos, mas no significa que sean hijos de la Virgen María. Vemos en San Marcos 6, versículo 1 al 3, dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces aquí pues de este capítulo de la Biblia es donde muchos se toman que hasta los nombres de los hermanos de Jesús lo menciona. Pero si podemos ver en el mismo capítulo, versículo, dice el hijo de María, no dice uno de los hijos de María, el carpintero, ¿verdad? Entonces, pero vamos a suponer que es así. Aquí no reconoce que María tuvo más hijos, solamente que Jesús tiene más hermanos. En ningún capítulo de la Biblia dice de que María tuvo más. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a tratar de buscarle la madre o los padres a los supuestos hijos de María que en este capítulo menciona, para que así dejar claro el cual en realidad no son hijos de la Virgen María. Pues si vemos ahí menciona Jesús, que ese no tenemos duda que sí es hijo de la Virgen María, estamos de acuerdo. El segundo sería Santiago, ¿verdad? Santiago, en la Biblia de los protestantes lo reconoce como Jacob. El tercero es José, cuarto Judas, pero no es Judas Iscariote, sino Judas, bueno. 5 sería Simón, el sexto Santiago, hay dos Santiagos, Santiago menor, Santiago mayor y el séptimo Juan. Vamos a comenzar leyendo San Mateo, versículo 27 al 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, aquí muchos se podrán confundir que diciendo, bueno, aquí aparece María, madre de Santiago y de José. Podría pensarse que es la Virgen María. ¿Cómo podemos asegurar que María, la madre de Santiago y José, no es la misma Virgen María, madre de Jesús? Veamos el siguiente capítulo donde estarán juntas las dos Marías y ahí las menciona en San Juan 19:25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, o sea, la madre de Jesús, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Entonces, si podemos ver, aquí estaba dice la hermana de su madre, ¿verdad? La Virgen María, que también se llamaba María. Antes el nombre María era muy famoso, bueno, hoy en día también, pero que en la misma familia podían haber muchas con el mismo nombre. Y como eran familias de la Virgen María, por eso la llamaban hermanos también del Señor, porque los parientes se le llamaban también hermanos. Nos vamos a salir un poquito del tema para explicar esto de cómo podríamos demostrar que los parientes también se le llamaba hermanos. Veamos. La palabra hermano en hebreos y arameo tiene un significado más amplio que en nuestro idioma. Se usa para toda clase de parentesco, ya sea para primos, sobrinos, cuñados, etc. Se usa también para señalar a los componentes de una tribu o del mismo pueblo, a los amigos o a los aliados y al prójimo en general. Vamos a ver un ejemplo en Génesis 11, 27, 28. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham y de Nahor y de Arán. Arán fue padre de Lot. Aquí demuestra que Abraham es tío de Lot, si lo pueden analizar bien. Pero ahora vamos a ver en Génesis 13:8. Dice, así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros.
ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Aquí se llaman hermanos, pero podemos ver en el versículo anterior que ellos es tío y sobrino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto? Lo mismo que explicábamos. Tiene un significado más amplio la palabra hermano. En 2 Corintios 2:13 dice, mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto porque no había encontrado a mi hermano Tito, por lo que me despedí de ellos y salí de Macedonia. Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo. Fue uno de los compañeros de Pablo de Tarso en su trabajo misionero. Entonces, eran compañeros, ¿verdad? Pero aquí no lo trata como compañero, sino que lo trata como hermano. Vemos otro en Mateo 5, 23, 24. Jesús nos invita a no presentarnos frente al altar si tenemos algo en contra de nuestro hermano. ¿Pero a qué hermano se refiere? No a los de sangre necesariamente. Bueno, también nos incluiría, pero se refiere también al prójimo, ¿verdad? Si nosotros tenemos algo contra alguien, no podemos ir a presentar una ofrenda. Tenemos que ir primero a arreglar cuentas con el prójimo para que nosotros lleguemos con un corazón más limpio a presentar esa ofrenda. En Primera de Crónicas 15, 4, 10 nos habla que David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Kehat, Uriel, el jefe y sus hermanos eran 120 en total. Podemos ver lógicamente que 120 hermanos no pueden ser hijos de una misma madre, son demasiados. En Hechos 1, 15, 16, uno de aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran alrededor de 120. Vamos, la misma cantidad, no puedo. Otro ejemplo que por tiempo no lo vamos a ver, vamos a citar, solo lo vamos a citar para que ustedes corroboren, ¿verdad? Bueno, esto sí lo vamos a decir. Génesis 14, 14, 10 al 16. En cuanto oyó Abraham y los 4 jefes habían llevado prisionero a su hermano Lot. Vuelve a recalcar, a tratarlo de hermano a Lot, cuando ya sabemos que Abraham es tío de Lot. Génesis 29, 4. Jacob dijo a los pastores hermanos. Génesis 29, 10. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre. Jacob es sobrino de Labán. Ok, aquí dice, Jacob vio a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre. Demuestra claramente, es su sobrino, ¿verdad? Entonces, serían primos en este caso, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el 29:15 si la va a tratar como prima o en realidad va a usar la palabra hermano. Entonces Labán le dijo a Jacob, ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar de balde? Él lo trata como hermano y entonces podemos ver que en realidad no eran hermanos, Jacob era sobrino de Labán. Y si quieren más citas, pueden buscar Josué 17:4, Levíticos 10:4, 2 de Samuel 19:12 al 13, 1 de Corintios 2:1 y Mateo 18:21 al 35, entre otras, ¿verdad? Ahí tienen material para que ustedes busquen, que no necesariamente la palabra hermano se refieren hijos de la misma madre o padre. Entonces, en la Biblia habla unas palabras claves refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Jesús, hijo de María. No dice, si tuviese más hijos María, diría Jesús, uno de los hijos de María. Pero en ninguna cita se habla de esa manera. Otro dice María, madre de Jesús, pero nunca menciona y sus hermanos. Otro sería Jesús de Nazareno, porque María era de Nazaret. Entonces a nadie más se le conoce como también nazareno, solamente el nazareno ya se sabe que es Jesús. Y si hubiese otros hermanos, ¿cómo van a distinguir los nazarenos? ¿Verdad? Serían varios. Jesús el carpintero, por lo mismo, porque Jesús era hijo de José y no hay nadie más que sea carpintero porque José tampoco tuvo más hijos.
Retomemos ahora el tema de nuevo, aclarando esto de los hermanos, vamos a retomar lo que es el tema de las madres o padres de los supuestos hijos de María. Entonces, pudimos ver dónde estaba, ¿verdad? En San Mateo 27:56 y San Marcos 15:40. Habían unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María Madre de Santiago y el menor y de José. En San Mateo 27:56 estaban entre ellas María Magdalena, María Madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí habla de María, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces, como podíamos ver allá cuando salían las dos Marías, ¿verdad? Donde mencionaba en San Juan 19:25, su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás. Esta esposa de Cleofás, entonces, es la que viene siendo la mamá de los hijos que sería de Santiago Menor y José. Porque Cleofás es el papá de ellos, ¿verdad? Luego podemos ver lo que dijimos en San Mateo 27:56, donde estaba la otra María, María Madre de Santiago el Menor y de José, María Magdalena, ¿verdad? Y que estaba también la madre de los hijos de Zebedeo. En San Marcos 3:16, 17 y Mateo 10:2, estos son los 12 apóstoles. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Aquí menciona que Santiago y su hermano Juan no pueden ser hijos de la Virgen María, puesto que son hijos de Zebedeo. Entonces, así que ya le encontramos el padre, no sabemos quién es la madre, pero sí le encontramos el padre a Santiago y a su hermano Juan. Si ustedes quieren, pueden escribir para que no se confundan los hijos, donde se los voy a mencionar nuevamente: Santiago Menor, José, Judas, Simón y Santiago y Juan. Entonces podemos ver Santiago y José eran los hijos de María, la esposa de Cleofás. Eso está en Juan 19:25. Y luego viene a decir que Santiago Mayor y Juan son hijos de Zebedeo. Eso pues lo acabamos de ver en lo que era Santiago, entre ellas estaba José, los hijos. Lo podemos ver en San Marcos 3:17. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Y luego en San Marcos 3:18, en el siguiente capítulo, podemos ver que ahí menciona los nombres de los discípulos y ahí menciona a Simón. Pero ¿cómo sabemos que este Simón no es hermano de Jesús? Porque dice Simón el cananeo. Y como dijimos anteriormente, Jesús no lo llaman Jesús el Nazareno, ¿verdad? O de Galilea. Pero entonces Simón es de Caná, no de Nazaret. Por lo tanto, este Simón tampoco no dice quién es la madre, quién es el padre, pero solo dice cuál es su origen, lo cual no tiene nada que ver con Jesús. Porque Jesús, pues María es de Nazaret, ¿verdad? Ahora vamos a ver en la carta de San Judas 1:1. Judas, servidor de Jesús. Aquí faltaría Judas, ¿verdad? Donde nos queda que no sabemos quién es Judas. Entonces vamos a descubrir que él escribió una carta donde él se va a presentar. Y si en realidad él es hijo de la Virgen María o hermano de Jesús, aquí lo pondría aprovechando la oportunidad para ser reconocido, ¿verdad? Como hermano de él. Dice Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Vemos aquí que no menciona que es hijo de María, ni mucho menos que es hermano carnal de Jesús. Entonces, descartamos la posibilidad que tampoco Judas sea hermano de Jesús.
Entonces, aquí, si ustedes los anotaron, buscaron los textos, ahí pueden ver que ya se les encontró madre o padre, su origen, o por lo tanto se descarta la posibilidad que estos, por lo tanto, sean hijos de María. Ahora, sí es verdad que menciona que Jesús tuvo más hermanos, como lo especificamos anteriormente, ¿verdad? En 1 Corintios 15:5, Jesús tuvo más hermanos, pero no significa que sean hijos de María. Ahora vamos a poner otros ejemplos de cómo, por qué Jesús decimos que no tuvo más hermanos o por qué menciona la palabra hermanos, pero no tiene el significado que queremos darle, ¿verdad? Diciendo que son hijos de María. Que se apareció a Pedro y luego a los 12 en el Corintios 15:5. Se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. 500 hermanos juntos, me imagino que pertenecían a lo que es como una congregación, no son hijos de una misma madre. San Juan 20:17-18. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Veamos, vamos a ver, él le da una orden donde tiene que ir a avisarle a sus hermanos. Entonces, María Magdalena, vamos a ver si en verdad fue a donde algún hijo de María. María Magdalena se fue en el versículo 18 y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. ¿Qué quiere decir? Si en verdad hubiese tenido más hermanos, esta era la oportunidad donde ella tenía que ir a decirles a ellos lo que Jesús le había ordenado. Pero ella se fue donde los discípulos. Los discípulos pasan a ser hermanos de Jesús. Si Jesús hubiese tenido, entonces obviamente eso hubiese hecho. ¿Por qué se llaman hermanos de Jesús? Porque en San Juan 20:17 dice que su Padre es nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser sus hermanos. Y por lo tanto, si somos hermanos de Jesús, hijos de su Padre, también somos hijos de su Madre, la Virgen María. Por eso Jesús lo dijo en San Juan 19:26. Esto fue una representación donde Jesús, al ver a la madre junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Entonces, desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Ahora, ustedes pueden creer que si ella hubiese tenido más hijos, se lo hubiese encargado a Juan. No, que había muchos más que se podían hacer cargo de ellas. Ahora, también, ¿por qué decimos que esto fue como una representación, que él nos deja como madre a su madre o a nosotros como sus hijos? Porque si ella hubiese querido, digamos, él hubiese querido dejarlo en la última cena, él hubiese aprovechado la oportunidad para él encargársela. Pero antes se daba que cuando alguien moría, hacía el testamento de lo que más de lo que él poseía, ¿verdad? En ese momento él hace el testamento, está heredándole a su madre, a Juan, que nos representa a todos sus hijos. Entonces, en ese momento nos hereda lo que es a su madre. Eso fue de una manera simbólica, espiritualmente hablando. Jesús nos da a su Padre como nuestro Padre en Juan 20:17 y nos da a su Madre como nuestra Madre en Juan 19:26. Por lo tanto, nosotros no somos huérfanos. Tenemos Padre y Madre espiritualmente hablando y tenemos hermanos espiritual que es Jesús. ¿Cómo podemos con otro capítulo de la Biblia asegurar que no existen más hijos de María?
Vamos a dar la cronología de Jesús, donde viene su descendencia del antepasado hasta llegar a él, ¿verdad? Aquí van mencionando cuando existen más hermanos, que vamos a demostrar si la Virgen María con José tuvieron o no más hijos, porque menciona toda la descendencia de cada uno, incluso si hay hermanos. Los antepasados de Jesús en San Mateo 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice 2 y 3, ¿verdad? Vamos a leer 1, 2 y 3. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Fue padre de Judá y sus hermanos. O sea, menciona a los hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Sera, 2 hermanos, ¿verdad? Ahora, ahí pueden leerlos ustedes los demás, pero para no cansarlos, nos vamos a saltar al versículo 11. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. También menciona que hay hermanos. Ahora nos saltamos al 16 para no ahorrarnos tiempo, y dice: Jacob fue padre de José, esposo de María. Aquí no menciona que José tuvo hijo, ni siquiera como padre de Jesús, porque José solamente fue un representante, ¿verdad?, en la tierra. En realidad, el verdadero padre de Jesús fue Dios. Entonces, no lo menciona como descendiente de José. Entonces, solo dice padre de José, esposo de María. Si José hubiese tenido más hermanos, en este momento hubiese mencionado los otros hijos de él. Entonces, pero veamos si María entonces tuvo más hijos. María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Aquí no menciona más hermanos, punto. Entonces, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Termina la descendencia. Ahí llegó. Podemos ver, no menciona más hermanos. Ahora, esto es la palabra de Dios. Esto es, si ustedes pueden corroborarlo en su Biblia y donde pueden confirmarlo. Así que, y aquí se confirman las palabras de Dios en San Mateo 1, 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor en boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Recalcando, tuvo un hijo. Entonces, así que, bueno, como dice en Gálatas 1, 6, 10, no hay otro evangelio, no hay que dejarnos engañar. Así que recuerden que esto ustedes lo pueden corroborar. Yo solo me tomé el tiempo para buscarle las citas, los versículos, y ustedes lo pueden corroborar, lo pueden analizar, para que así ustedes lo busquen en su casa detenidamente y lo puedan analizar. Que Dios los bendiga.